Ya, buenas noches con todos, sean cordialmente bienvenidos al simposio académico titulado Ética, Bioética, Valores, Profesionalismos y Dignidad Personal, la nueva generación. El objetivo de este encuentro es reflexionar sobre la importancia de los principios éticos y humanos dentro del ámbito clínico y sanitario, comprendiendo cómo estos elementos influyen directamente en la calidad de atención, la toma de decisiones y la relación entre profesionales y pacientes. Actualmente los profesionales de la salud enfrentan múltiples desafíos, no solo científicos y técnicos, sino también morales, emocionales y sociales. Por ello, resulta fundamental fortalecer la formación ética, humanística de quienes ejercen o ejercerán la participación clínica. En este simposio contaremos con la participación de los profesionales invitados del área de salud y estudiantes en formación clínica, quienes compartirán experiencias reales, reflexiones y perspectivas sobre los principales desafíos éticos, presentando la atención sanitaria y contemporánea. A continuación procederé a presentar a nuestros dirigidos ponentes. Nos acompaña el doctor Carlos Ñacata, profesional en el área de medicina, con experiencia en atención clínica y formación ética y salud. También contamos con la presencia de la licenciada Milena Acuario, especialista en enfermería, quienes abordará importantes reflexiones sobre ética aplicada. Y de igual manera agradecemos a la participación del licenciado en psicología clínica Kevin Reynoso, profesional que nos va a ayudar con la humanización y los valores dentro del ejercicio sanitario. Y finalmente, los participantes que somos nosotros, los estudiantes Carolina Moriano, Luis Aguilera y Emilio Valencia, quienes expondrán temas relacionados con profesionalismo y dignidad humana en la formación clínica. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestro simposio académico. Vamos con el primer profesional, que es Carlos Ñacata. Por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches con todos los presentes. Aquí, futuros profesionales de la salud. Es un verdadero placer acompañarlos hoy en este simposio. Bueno, vamos a hablar acerca de, en este caso, lo que es la ética en la práctica clínica. Es algo curioso porque cuando escuchamos el término ética, siempre suele invadir en nuestra mente esta especie de estigma de un documento guardado, o una ley, o un código deontológico que por lo general siempre se dice que es para memorizarnos y pues para aprobar algún tipo de materia o para estar bien en su trabajo. Pero en el día a día, ya en un ambiente hospitalario, en un centro de salud o un ambiente clínico, la realidad es completamente distinta, ya que pues la ética como tal no es un adorno teórico, es más bien una especie de brújula que va a permitirnos la toma de decisiones, ya sean correctas, en el momento correcto, la cual pues pueda repercutir de forma directa en la vida y estado de salud de un paciente. Definiéndola de forma directa, la ética clínica vendría a ser una especie de disciplina que nos ayuda a evaluar, a argumentar y también resolver estos conflictos que mencioné anteriormente, ya que, bueno, en ellos van a estar inmiscuidos ciertos valores que surgen en la atención sanitaria, en cualquier ámbito, ya sea clínico, en un hospital, etcétera. Obviamente esto no se trata únicamente de hacer el bien, sino de entender qué es lo que significa el bien, y en este caso orientado hacia un paciente o persona que esté siendo atendida por nuestro personal. Entonces, de esta forma, diríamos, garantizaríamos que cada decisión médica sea técnicamente la más adecuada y obviamente viendo también el lado humano, obviamente, para la redundancia, sea humanamente justa. Bueno, como tal, en el día a día, la práctica clínica no aparece solo en los comités hospitalarios. Es una, diríamos, una ciencia que aplicamos en nuestro día a día incluso y que está entonada en cada decisión que tomamos. Y obviamente, esto yo considero que se sostiene en tres pilares específicamente.
El primero y en el que más nos regimos es el consentimiento informado. Y obviamente el consentimiento informado es un documento médico legal. Mucha gente piensa que este es único para, yo qué sé, firmar esto y que el médico pueda tener esa parte legal de ausentarse de cualquier responsabilidad que pueda tener en cualquier procedimiento, pero no. Desde el punto de vista ético, esto es más bien explicarle al paciente todo lo que se le vaya a hacer. Esto se haría de forma idónea, sin tecnicismos médicos incomprensibles, pero pues realmente no vivimos al 100% esa realidad en un ambiente clínico. Pero en sí es básicamente el documento que tiene que explicar al paciente qué vamos a hacer, qué riesgos va a tener y qué pasa si es que pues al, yo qué sé, someterse a cualquier procedimiento pueda pues tener algún riesgo o si sale del procedimiento y no sigue una línea de tratamiento, qué es lo que podría suceder. Obviamente, este documento se enfoca en el respetar el derecho en este caso, el paciente, a ser dueño de su propio cuerpo y su, digamos, su decisión propia. Que bueno, esto estaría relacionado con algunos otros, diríamos, pilares, ¿no? El segundo que yo considero es de los más importantes y es la confidencialidad. Esto en la realidad no es que se vea, ¿no? De cierta manera, ya que pues vemos bastante que a veces se comparten ciertas historias clínicas, ciertos casos de forma libre, pero obviamente esto no debería ser así. El secreto profesional en este caso es para mantener ese secreto médico que el paciente tiene con nosotros. Por ejemplo, yo que sé, si un paciente se somete a algún procedimiento, tiene alguna enfermedad o se tiene que hacer cualquier tipo de técnica o práctica con él, pues obviamente el paciente va a tener que contarnos sus antecedentes, sus miedos, sus hábitos. ¿Y por qué él hace esto? Pues obviamente porque confía en nuestro silencio. En la realidad no es así. Eh, Se ha visto que altas tasas de pacientes no hablan con la verdad, obviamente por ese miedo a que cierta información sea revelada. Y bueno, esto de cierta manera puede repercutir de forma directa pues, en la situación del paciente, ¿no? Pero lo primordial es cuidar esta información y esto se lo hace en la historia clínica, donde tenemos que redactar a detalle cualquier situación que pues este paciente nos exprese, ¿no? Y obviamente pues no tenemos que comentar esto, yo qué sé, en el ascensor del hospital o en las gradas o en la cafetería con nuestros colegas, ¿no? Porque pues este es un acto ético como tal y es elemental, pero lastimosamente es algo que se quiebra con bastante facilidad. El tercero, que yo creo que va de la mano con el primer pilar, hablamos de la gestión de la autonomía, que es que básicamente el paciente tiene el derecho y la potestad de poder rechazar cualquier procedimiento, tratamiento, entre otras cosas, incluso si el profesional de la salud cuenta con la ciencia y el conocimiento adecuado y aunque sea la mejor opción, pues el paciente tiene ese derecho a decir que no. La medicina actual ya pues no es algo, diríamos, paternalista, ¿no? Ya eso quedó en el pasado. La medicina actual ya no se basa en, en hacer lo que el médico diga y se acabó. No, ahora ya el paciente, si está en sus plenas facultades, pues puede decidir qué decisión tomar para sí mismo y obviamente esto va a llevarse al lado de la relación médico-paciente, que es como nosotros profesionales acompañemos en esta toma de decisión al paciente sin juzgarla al momento de que éste lo tome, ¿no? Pero bueno, como digo, la teoría suena bastante hermosa, pero realmente no es así en realidad. Y el reto surge cuando vemos una especie de zonas grises. Imaginemos que tenemos pues una zona blanca y una zona negra. La zona gris sería como la mitad, ¿no? El más o menos. En este caso, pues las decisiones en la parte ética no tienen que ver con una zona gris, sino es un blanco o un negro. O sea, es un se hace o no. Y nos enfrentamos a dilemas éticos reales de todo tipo, de todo tipo. Y es aquí donde pues esta especie de manual que se tiene no nos da una respuesta masticada. Entonces, por poner un ejemplo, voy a compartirles un caso clínico, ¿no? Eh, Protegiendo cada cosa del paciente. Pero digamos, en este caso, llegó un paciente, ¿no? A emergencia
de 72 años con un cuadro de abdomen agudo obstructivo, el cual ya contaba con un tumor crónico avanzado. Entonces el paciente estaba lúcido y en plena facultad de sus funciones, pero antes de perder el conocimiento por este dolor y por la toxicidad y pues los medicamentos que también se le deben eh, administrar, fue bastante categórico y manifestó que él tiene plena facultad de que cuenta con un cáncer en estadio avanzado y solicitó de manera directa que no se entube, que no se vaya a quirófano y que por favor se le deje morir en paz si es que las cosas se llegan a complicar. Esto ya desde el punto de vista legal es correcto, pues él tiene ese derecho a tener una muerte digna. Pocas horas después el paciente entró en un shock séptico. La vida de este corría peligro inminente y necesitaba intervención quirúrgica inmediata. En ese momento, pues el paciente no estaba consciente y el personal tuvo que llamar a sus familiares. Obviamente llegaron y expresaron que no, que ellos exigen la así que haga que se sienta el paciente. No era. Entonces, a esta parte que dudamos, ¿no? Porque uno tiene que chocar con dos fuerzas gigantes, que es la decisión del paciente y de sus familiares. Por un lado, que sería el deber de la beneficencia y pues el instinto médico, que es salvar una vida. Sumado a la presión de la familia, pues nos querría hacer tomar una cierta decisión. Pero por el otro también está el respeto, y en este caso estricto y legal, a la autonomía del paciente, que pues, como manifesté anteriormente, él expresivamente dijo que ya no quería ningún procedimiento y él exigía una muerte digna. Él tomó una decisión libre sobre su propio cuerpo. Entonces, si, digamos, se procedía y se violaba lo que el paciente decía, pues conllevaba, ejemplo, una demanda. Y si no se hacía eso y se dejaba fallecer al paciente como él manifestó, pues la familia igual podría acusar al personal médico por negligencia o abandono. Entonces es aquí donde uno se pregunta, ¿qué hago? Tengo dos opciones, lo que me dice mi paciente o lo que me dicen los familiares. Y obviamente esta decisión tiene una repercusión alta porque es una vida, ¿no? ¿Cómo se debería resolver esto? Es pues una deliberación. En este caso es hablar con los familiares en una sala privada, en un ambiente cómodo, para que ellos puedan tomar la decisión correcta, porque pues ya el paciente exigió algo, pero ellos no, y la idea sería llegar a una conclusión favorable para ambas partes. Entonces obviamente hay que confrontarlos a ellos, hablarles del tema legal, explicarles lo que el paciente dijo y obviamente aquí ya se apela al lado humano y también la parte psicológica, que pues aquí ya se habla de un acto de amor y de respeto, que pues en este caso el padre de ellos es pues morir de forma digna, su última voluntad. Entonces se explica el pronóstico real de la cirugía, sus pros, sus contras, y pues obviamente que al ser exitosa, se prolongaría obviamente la vida del paciente, pero a su vez un sufrimiento que es inevitable. Aclaremos que pues el paciente sufría de una enfermedad catastrófica. Entonces, logramos entender que la ética clínica en ese punto no nos pedía una solución terapéutica, digamos, de forma ideal, sino un cuidado paliativo, alivios del dolor y obviamente la muerte digna que el paciente añoraba junto a los suyos. Eso, de cierta manera, digamos, ideal. Llevado a la realidad, pues muchas de las veces no es así. Los familiares, tal vez desde ese punto humano igual, pues a veces nos hace actuar de cierta forma que pues consideramos correcta en ese momento, pero en realidad no, desde el punto de vista humano, claro. Pero como tal, diríamos en esta parte idónea o ideal, el paciente pues falleció sin dolor y se respetó el deseo que él tuvo y pues sus hijos estuvieron de acuerdo. Eso en la parte, digamos, debatible en la ética. Pero lo que yo les comparto es más para que obviamente tengan en cuenta esto porque va a haber encrucijadas muy fuertes en hospitales, en clínicas, en prácticas, y es más común de lo que se imaginan, y pues creo que es algo que todos vivimos diariamente. La práctica clínica no vendría a ser una ciencia exacta que nos determina un punto de vista que tiene que ser así y ya.
Pues no, porque a ser profesionales de la salud trabajamos con la vida de los pacientes, con el dolor humano, y pues siempre son temas complejos y difíciles de tratar. Mi reflexión en este caso para ustedes que pues, están en formación es que no confundan y no mezclen la ética con el miedo, porque a veces la toma de decisiones médicas se relaciona con el miedo. ¿Y qué es el miedo? Pues el miedo a una demanda, que nos quiten nuestra licencia para ejercer, problemas en nuestra carrera. Obviamente el miedo siempre va a persistir en este tipo de decisiones, pero es algo que, con lo que tenemos que aprender a lidiar, pero no hacerlo por ello. Entonces, la verdadera ética que nace de, de ese profundo respeto a la dignidad del ser humano que está frente a ti y que requiere de tu ayuda, y no obviamente el temor a un castigo o repercusión que se tenga. En conclusión, y para ya ir concluyendo, pues yo sí recomendaría bastante que estudien mucho ese punto ético, ese punto que obviamente nos forja como profesionales, también fisiopatología, semiología, guías clínicas. El conocimiento es la madre de todo, pero siempre acuérdense que también son personas, sean empáticos, tengan ese lado humano para que puedan tomar decisiones acorde a la necesidad de cada paciente, ¿no? Y obviamente tengan técnica en ello, porque la ética sin técnica ya es negligencia. Y obviamente necesitamos ambas para ser buenos profesionales y los profesionales que la sociedad nos exigiría, ¿no? Y bueno, para ya concluir como tal, pues yo sí felicitarlos, ¿no? Por abrir estos espacios y permitir la expresión de profesionales y de las vivencias clínicas que se tienen. Se espera también que esta nueva generación de estudiantes, pues, se tome el tiempo de organizar este tipo de actividades, ¿no? Como es el simposio, para reflexionar sobre el profesionalismo y la dignidad, pues, que se tiene que tener, ¿no? Y esto demuestra que tienen bastante claro el tipo de profesionales que aspiran a ser. Obviamente les digo y les pido, inviertan en una máquina, o sea, no rellenen historias, no solo lo hagan por hacerlo, sino sean profesionales que puedan salir con bien ante la sociedad. Entonces les agradezco enormemente por su atención y por su valioso tiempo y quedo pues a su disposición. Muchísimas gracias y buenas noches. Agradecemos la valiosa intervención de nuestro ponente, quien nos permitió comprender que la ética constituye una guía fundamental en la toma de decisiones clínicas y en la relación profesional con el paciente. A continuación, damos paso a la segunda ponencia, por favor, que es la licenciada en enfermería Milena Acuario, perdón. Bueno, sí, se me escucha. Ya, buenas noches con todos. Soy la licenciada Milena Curio. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la bioética aplicada en la atención en salud. Bueno, en la definición, como concepto de esto, tenemos que la bioética es una rama de la ética. Esta es una disciplina que estudia los aspectos éticos relacionados con la vida, la salud y la atención sanitaria. Aquí su propósito es orientar la toma de decisiones en situaciones que nos involucran a nosotros como profesionales hacia los pacientes, que involucran valores humanos, derechos de los pacientes, responsabilidades profesionales y también los avances científicos. Aquí lo que es en el ámbito de salud, la bioética busca garantizar la atención que se brinde con respeto a la dignidad, a la autonomía y al bienestar de las personas. La práctica bioética suele principalmente fundamentarse en 4 principios, los cuales son la autonomía. ¿Qué es la autonomía? Como habló mi compañero Carlos, este es el respeto a la capacidad de las personas de tomar una decisión sobre sus tratamientos o sobre el tratamiento que se le va a dirigir al paciente. La beneficencia. Aquí es actuar en beneficio del paciente. La no maleficencia. Aquí es evitar el causar daño al paciente. Y la justicia, que es brindar una atención equitativa y distribuir los recursos de manera justa, sin importar la identidad, sexo y género, y entre otros. Bueno, en lo que es aplicación práctica como enfermera, yo les puedo hablar eh, en base a mi experiencia, que aquí la bioética siempre va a estar presente en muchas actividades de la vida diaria en cuanto a nuestro ejercicio de la profesión, como los cuales son respetar las decisiones y preferencias de los pacientes
incluso cuando estas van a diferir en las opiniones del equipo de salud. También en otra acción es mantener la confidencialidad de la información clínica del paciente, obtener y verificar un consentimiento informado antes de determinados procedimientos. También será brindar cuidados sin discriminación, ya sea por edad, género, condición social, religión o cultura. También vamos a defender los derechos del paciente cuando se encuentran estos en vulnerabilidad. Vamos a proporcionar una información clara, comprensible, para favorecer la toma de decisiones informadas a los pacientes. También debemos actuar con responsabilidad profesional y basar los cuidados que nosotros nos vamos a dar mediante una evidencia científica y también basada en principios éticos. Bueno, en cuanto a mi experiencia, yo les puedo hablar de unos dilemas éticos que son los más frecuentes en un hospital. Bueno, yo les puedo hablar de uno que pasa frecuentemente. Ustedes saben que existen pacientes que no todos tienen la misma creencia que nosotros tenemos. Unos pueden ser católicos, testigos de Jehová y entre otras. Estos aquí, por ejemplo, los pacientes que son testigos de Jehová, ellos rechazan algunos tratamientos médicos por sus motivos religiosos. Aquí, ¿qué dilema ético se plantea? Aquí es el dilema entre el principio de la autonomía, el cual es respetar el derecho a decidir algún procedimiento sobre su propio cuerpo, entre lo que es el principio de beneficencia, como nosotros, como el profesional de salud, la cual nosotros debemos ver por el bien del paciente. Aquí los pacientes que son testigos de Jehová, pues ellos no acceden o no quieren en algunos procedimientos, como cuáles. Yo les puedo dar un ejemplo. Un paciente que entró politraumatizado necesita ser administrado paquetes globulares. Los pacientes que son testigos de Jehová no permiten transferir la sangre. ¿Por qué? Porque tienen creencias de su religión. Aquí entramos en un dilema ético en qué hacemos. ¿Lo realizamos, pasamos los paquetes globulares o respetamos su autonomía? Aquí como este caso hay mucho, se presenta demasiado, incluso hasta con pacientes que son menores de edad, que son niños. Sus padres son testigos de Jehová y no permiten que se les realice estos procedimientos. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Aquí entra lo que es el dilema bioético y nosotros como profesionales debemos tener una comprensión clínica en lo cual nosotros no debemos ni ver el mal por el paciente ni nada más. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es el bien. Aquí el profesional de la salud siempre tiene que ver por el bien y tomar las decisiones en base a lo que es ético. Otro dilema también que les puedo brindar, que se presenta mucho y está en bastante lo que es crítico en estos últimos años, es el conflicto de lo que es la eutanasia. Aquí radica un choque fundamental entre el derecho a la vida de la autonomía y también la dignidad del paciente frente a preservar la vida y el rol tradicional que es preservar la vida. Aquí tenemos varios argumentos en este conflicto ético, lo cual hay argumentos a favor, que se enfoca la autonomía. Aquí sabemos que los pacientes que quieren una eutanasia es tener un derecho a la muerte digna. También tener un principio de la autonomía, en el cual el paciente quiere tomar la decisión por su propio cuerpo y también aliviar su proceso que está pasando, que todos sabemos que cuando acceden a estos procedimientos son pacientes al final de la vida que no tienen, que tienen procesos como cáncer y todo eso. También tenemos que tener argumentos en contra. ¿Cuáles son estos argumentos en contra? Estos son los argumentos que aquí hay personas que dicen que es el derecho a la vida. Aquí nos mencionan que la derecho humano tiene un valor intrínseco y sagrado, por lo que nadie, ni siquiera el propio individuo tiene derecho a disponer en ella. Entonces aquí el dilema es muy, ¿cómo les explico? Muy frecuente y más que todo es bastante hablado porque aquí entra también lo que es nosotros como profesionales, que nosotros al final cuando nos graduamos nosotros hacemos un juramento hipocrático. Aquí nosotros juramos que nosotros vamos a defender la vida, vamos a curar y vamos a aliviar. Nunca vamos a provocar la muerte. Entonces aquí en esto de la eutanasia sí entra bastante el dilema.
Es por eso que una solución a este dilema ético lo vieron lo que es los cuidados paliativos. Aquí entre ambas posturas vieron un mediador. ¿Qué son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos es que se pueda disminuir y aliviar el dolor físico y el sufrimiento emocional, lo cual en todo este proceso el paciente va a tener una muerte más digna y que sea como que no tan una opción tan viable lo que es la eutanasia, lo cual también se va a tener que respetar la decisión final del paciente, porque sabemos que el paciente cursa un proceso de mucho sufrimiento. Bueno, y como reflexión final, yo les puedo mencionar que la bioética constituye una herramienta fundamental en la práctica de nosotros como los profesionales, ya que esto va a orientar en la toma de decisiones en situaciones complejas donde van a intervenir bastantes los valores, los derechos y también responsabilidades de los pacientes. Más allá del conocimiento ético y técnico que tengamos, el cuidado de salud siempre va a necesitar una sensibilidad humana. Siempre los cuidados van a ser dirigidos a que sean más humanísticos, respetando siempre su dignidad de cada persona y el compromiso también en los principios éticos, bioéticos que les mencioné al inicio, los cuales son la beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Estos van a sustentar mucho nuestra profesión. Es por eso que aquí en el entorno hospitalario los dilemas éticos van a ser frecuentes y nos vamos a topar en nuestra vida diaria profesional. Estos no siempre tienen una respuesta simple, pero para esto nosotros es esencial que tengamos y desarrollemos un pensamiento crítico y también una capacidad de diálogo y habilidad de una toma de decisiones, porque muchas veces estas decisiones no se las pueden tomar inmediatamente y muchas veces sí. ¿Por qué? Porque hay pacientes que están al riesgo de la muerte y nosotros como profesionales debemos saber poner en una balanza y pues tomar la decisión que sea en beneficio del paciente. Y pues también recordarles que la bioética no solo ayuda en resolver conflictos, sino también favorece una atención más humana, segura y centrada al paciente, lo cual nosotros va a contribuir también a que como profesionales realizar una práctica responsable y también de calidad. Eso, mi compañero, también por la apertura de nosotros podernos hablar y comunicar. Y pues esa sería mi intervención. Muchas gracias. Agradecemos profundamente esta importante reflexión sobre la bioética y su aplicación dentro de la atención sanitaria. Seguidamente escucharemos nuestro tercer ponente relacionado con los valores en el ejercicio profesional de la salud. Bueno, sí se me escucha. Sí. Bueno, me presento nuevamente. Primero, un privilegio participar en este simposio. Soy Kevin Reynoso, soy licenciado en Psicología Clínica. Bueno, mi intervención, primero, no busco trascender de manera retórica académica para aterrizar en la realidad operativa del psicólogo, tomando como base mi experiencia en el ámbito de la salud pública, específicamente en el Centro de Salud Tipo B de Salasaca. En nuestra disciplina a menudo nos seducen los avances teóricos y los modelos de intervención basados en la evidencia. Sin embargo, tras mi práctica clínica, he validado una premisa ineludible. La técnica es un instrumento, pero el valor es el fundamento, sin una arquitectura ética que sostenga nuestro quehacer. La intervención clínica pierde su sentido más profundo cuando la preservación de la dignidad humana en el proceso de curación. En la psicología clínica, los valores no son simples constructos morales o obstrucciones filosóficas, son variables operativas que determinan la calidad del vínculo terapéutico. Hablamos de la integridad profesional, entendida como la congruencia absoluta entre nuestro marco teórico y nuestra conducta asistencial. La empatía, por su parte, debe ser defendida desde la intersubjetividad, donde es la capacidad de sintonizar con el mundo afectivo del paciente sin abdicar de nuestra capacidad analítica y la posibilidad de la responsabilidad que para el clínico implica una deontología activa. El compromiso con la actualización constante y la rigurosidad diagnóstica, cuando estos valores se consolidan, el psicólogo deja de ser un ejecutor de técnicas para convertirse en un facilitador de procesos de cambio humano.
garantizando así que cada intervención sea un acto de respeto hacia el otro. Mi experiencia en el Centro de Salud Tipo B de Salasaca eh, fue un aprendizaje verdaderamente ético, donde la psicología en el contexto público no ocurre en un consultorio estéril, ocurre en el corazón de la comunidad. Allí el valor de la humildad epistemológica es vital. En, en este centro de salud aprendí que para intervenir con eficacia debemos ser capaces de suspender nuestras certezas occidentales y reconocer la validez de la cosmovisión y el tejido social del paciente. La integridad en el ejercicio público se pone a prueba cuando las limitaciones institucionales, la carga de pacientes y la precariedad de recursos desafían nuestra capacidad de escucha. En este centro de salud, el valor del compromiso humano me enseñó que la confidencialidad no solo es un artículo de ley, sino un espacio sagrado que debemos proteger ferozmente en comunidades donde el estigma de la salud mental puede ser una barrera. El reto aquí no fue solo aplicar pruebas psicométricas o terapias breves, sino garantizar que incluso en un sistema saturado, la dignidad del paciente fuera de la variable constante e incuestionable. El ejercicio profesional nos sitúa constantemente ante dilemas que exigen una sólida base valórica. Uno de los conflictos entre la autonomía y la beneficacia, a menudo nos enfrentamos a decisiones del paciente que consideremos contraproducentes para la salud mental. Aquí nuestra tarea no es solo ejercer un paternalismo autoritario, sino acompañar desde la prudencia clínica, promoviendo la toma de decisiones informadas sin informar nuestras responsabilidades éticas. Otro dilema en el riesgo de la deshumanización técnica es la presión por cumplir con indicadores de gestión donde se puede convertir al paciente en un objeto de registro. Mantener el valor de la personalización del cuidado en un sistema magnificado es quizás el mayor acto de resistencia ético del psicólogo contemporáneo. Asimismo, la gestión de la contratransferencia es un dilema ético recurrente. La honestidad con nosotros mismos, reconociendo nuestras resonancias emocionales, es el único camino para evitar la hidrogenia y asegurar que el proceso terapéutico se mantenga con un espacio para el paciente y no para el ego del terapeuta. El título de pronto que pronto obtendrán ustedes como reflexión final, pero que tengan en cuenta ustedes como profesionales futuros y futuros psicólogos, la autoridad ética se construye en el día a día, en la mirada que le devuelve al paciente y en el rigor que imprimen a su estudio. No permitan que la mecanización del sistema los hagan olvidar que detrás de cada diagnóstico, de cada historia clínica y de cada motivo de consulta hay una vida humana esperando ser comprendida, no solo categorizada. Sean profesionales y técnicamente impecables, pero mantengan siempre esa sensibilidad humana donde sean capaces de dar lo mejor de sí mismos. Ese respeto profundo por la alternidad. La psicología es una esencia en donde no solo es una profesión de valores. Háganlo vivir cada sesión, en cada informe y en cada encuentro. Eso sería en cuanto a mi intervención. Muchas gracias. Agradecemos al ponente Kevin Reynoso, licenciado en Psicología Clínica, por las importantes reflexiones compartidas sobre los valores humanos dentro del ejercicio sanitario. A continuación realizaremos un breve espacio de preguntas y reflexión entre nuestros participantes. Quisiera, por favor, que me ayude el ponente 1, el doctor Carlos Ñacata, a responder estas tres preguntas. Voy a continuar con la primera pregunta. Sería, ¿cuál considera que es actualmente el principal desafío ético dentro de la atención sanitaria? Bueno, sería pues, bueno, hay que considerar bastantes aspectos, ¿no? Pero yo considero que el principal desafío sería esta especie de despersonalización de la medicina frente a la burocracia y la falta de tiempo. Pues bueno, los sistemas de salud nos presionan constantemente para atender pacientes en masa, convirtiendo obviamente el acto clínico en más que un acto clínico, una línea de ensamblaje, donde pasamos más tiempo mirando una pantalla de un computador y llenando una historia clínica que
analizando propiamente al paciente, ¿no? Entonces yo creo que el gran reto ético sería pues resistirnos a esa mecanización, recordando que el paciente no es un número de cama, ¿no? Ni un código de barras. Es una persona con una historia y dignidad, pues, que tenemos que defender incluso si el sistema juega en nuestra contra. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cómo puede fortalecerse la humanización eh, dentro de los servicios de salud? Bueno, pues la humanización no se fortalece con un gran presupuesto, sino con los cambios pequeños que hay en la actitud del profesional día a día. Yo creo que sería empezar siempre por lo básico, que pues es el saludar al paciente, la presentación del médico, explicarle lo que pasa de forma clara y sencilla, pues que a veces esos tecnicismos que se suelen utilizar pues les generan miedo más que otra cosa. Entonces yo creo que sería eso, el respetar el pudor de la cama del hospital, los temores antes de que se pueda sugerir un tratamiento y desde la empatía también, ¿no? Tener compasión y todo lo demás que pues se cree que son debilidades, pero yo considero que no. Serían herramientas terapéuticas potentes y necesarias que yo creo que incluso mejor que un fármaco. Muchas gracias. Y por último, la tercera pregunta, ¿qué consejo brindarían a los futuros profesionales clínicos? Bueno, mi consejo principal es que nunca dejen que el cansancio, que una rutina o algo de ese índole pues cese o termine con esa empatía que ustedes generan como profesionales o que están adquiriendo. Pues bueno, yo creo que es completamente normal desarrollar esta especie de coraza, ¿no? Que nos exenta de vivir, digamos, ese dolor ajeno, ¿no? Pero perder la capacidad de conmoverse ante el sufrimiento del paciente, yo creo que sería un fracaso ético. Entonces, y mi consejo es que estudien con obsesión y que siempre busquen la excelencia por demás, ¿no? Siempre un profesional tiene que ser excelente, pero si es ignorante puede ser peligroso. Y recuerden siempre que en esta parte clínica, ¿no? Ante todo, hay un encuentro entre dos seres humanos más que de un paciente con un profesional. Siempre tengan eso en mente y sean el tipo de profesional que les gustaría ser atendidos o que espera que que se esperan que sus familiares se atiendan, ¿no? Entonces, esa es mi reflexión y muchísimas gracias. Muchas gracias por tus respuestas, nos sirven mucho también. Bueno, continuamos con la segunda ponente, que es Milena Acurio. ¿Me podría ayudar con la primera pregunta, que es, ¿de qué manera la tecnología puede apoyar la calidad de la atención sin afectar la relación paciente-profesional? Bueno, la tecnología puede mejorar mucho lo que es la calidad de atención al paciente. Una estrategia que actualmente también ya se está presentando en diferentes y en distintos hospitales a nivel del Ecuador son las historias clínicas electrónicas y también lo que es la telemedicina. Por otro lado, también se podría hablar del monitoreo remoto de pacientes y también sistemas de apoyo, como es actualmente también el IA para la toma de decisiones clínicas. Sin embargo, también debemos recordar que es muy importante que estas herramientas solo sean un complemento, más no van a sustituir lo que es nosotros como profesionales y también la comunicación al paciente. Acá el profesional debe también tomar en cuenta que debemos mantener una escucha activa, empatía, por supuesto, contacto directo al paciente, siempre y cuando se utilice esta tecnología como para optimizar el tiempo y mejorar la calidad de atención en el paciente. Como les expliqué, las historias clínicas electrónicas, esta a nosotros como profesionales nos ayuda un montón. Nos disminuye el tiempo en cuanto a estar haciendo papeleos, escribir, pasar todas esas cosas. O sea, es mucho tiempo y la cantidad de pacientes que uno se tiene a diario es bastante, toma bastante tiempo y las historias clínicas es un gran aporte. No sé si es que tal vez ustedes tengan el conocimiento de las historias clínicas que es como en el IES, el AS400.
Esta es una historia clínica que nos ayuda bastante subir las historias. Ustedes pueden subir distintos procedimientos, lo que se le realiza en cuanto a enfermería, los signos vitales. Uno se puede ingresar a ver qué medicación le han puesto, cuáles son los diagnósticos que tiene. Entonces, y esto que se va guardando de muchos años y uno se puede entrar a ver del paciente, a ver cuál fue la última atención médica, por qué vino. Entonces, esto es bastante, nos ayuda bastante en lo que es la tecnología, nosotros como profesionales de la salud. Pero como les mencioné, no se debe sustituir eh, lo que es la tecnología al profesional. El profesional siempre debe tener un enfoque de cuidado activo y sobre todo lo que es la empatía. Eso. Muchas gracias por tu respuesta. Sería la segunda pregunta. ¿Cómo se puede garantizar la equidad en el acceso a los servicios médicos en zonas rurales o con recursos limitados? Ya. A ver, como todos sabemos nosotros, para que las personas de zonas rurales accedan a recursos médicos, existen los centros de salud, lo que es la atención primaria. Esto ha ayudado bastante a que las personas que son de zonas rurales accedan a lo que es la medicina. Este, eh, ¿Cuál sería uno de los principales fundamentos para que ellos puedan acceder? Y varios mecanismos también que pueden proceder a estos centros de salud son lo que es las unidades de atención móviles en salud, que algunos centros de salud lo tienen, lo que es nosotros como aquí en La Tacunga tenemos la centro de salud de La Tacunga, que ellos tienen unidades móviles de salud. Ellos programan diferentes horarios en los cuales se dirigen a distintos tipos. Por ejemplo, yo hice la rural en un centro de salud que se llama Palopo. Nos mandaban la fecha y la hora que iban a estar las unidades móviles. ¿Y cuál era nuestra estrategia? Avisar a los presidentes del barrio que va a venir la unidad móvil y va a estar en tal lado, de tal fecha, tal hora. Entonces, la unidad de salud se movía hasta donde era el más difícil acceso y se comunicaba a todos que tal fecha y tal hora y pues todos venían. Y así se puede nosotros como profesionales brindar un servicio médico para que se alcance a todos. Igual lo que es las brigadas de médicas, brigadas de vacunación, se, se va a los extramurales y se va pues a ver a los pacientes que no puedan venir. Nosotros pues vamos a sus visitas domiciliarias y les ayudamos también a garantizar esta equidad, que no sea solo en las zonas que son aledañas, sino también en las zonas rurales. Muchas gracias, igual. Y por último, la tercera pregunta. ¿Qué papel juega la educación continua y la actualización científica en la ética y la calidad del ejercicio profesional? Bueno, nosotros como profesionales de la salud debemos saber que nosotros no es que terminamos de estudiar la universidad y ya acabamos con el estudio, no. Nosotros debemos estar en un constante estudio y conocimientos. Debemos estudiar a base de artículos científicos, actualizarnos sobre distintos temas, enfermedades, lo que es tratamientos, cuidados. Entonces nosotros debemos estar en un constante estudio y abastecer nuestro conocimiento de lo que más podamos, porque debemos recordar que nosotros vamos a estar, nuestras manos van a estar en pacientes, en vidas, no en objetos. Entonces, por ende, nosotros debemos estar en constante estudio y más que todo también ver en lo que es en lo ético, siempre ver por el beneficio del paciente y pues poner una balanza con lo que es riesgo-beneficio. Si al paciente le causa daño, no lo voy a hacer, porque yo estaría yendo en contra de lo que es la beneficencia, lo que es yo, de hacer el bien por el paciente. Entonces, como yo les diría, es mantener lo que es un estudio continuo para que nosotros también le llenemos de mucha sabiduría y tomar decisiones al paciente que sean beneficio de él. Eso. Muchas gracias, igual. Bueno, vamos a continuación con el ponente 3, que por favor me ayude con las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia de la comunicación efectiva entre los distintos miembros del equipo de salud?
La comunicación efectiva no es solo un componente administrativo, sino es una medida de seguridad del paciente. En entornos multidisciplinarios, la fragmentación de la información es el mayor riesgo para el daño involuntario. Cuando el médico, el psicólogo, el trabajador social y el personal de enfermería comparten un lenguaje común y objetivos claros, se crea una red de contención. Para nosotros, como psicólogos, una comunicación fluida con el equipo permite que el tratamiento no sea un esfuerzo aislado, sino una intervención sistémica donde todos comprendemos el estado emocional y funcional del paciente, así garantizando la continuidad de los cuidados y sobre todo evitando errores en el manejo clínico. Muchas gracias por tu respuesta. Se le fue el internet al ponente 3. Bueno, vamos a hacerle otra vez la misma pregunta. Bueno, ¿qué papel juega la educación continua en la actualización científica, en la ética y la calidad del ejercicio profesional? Mi disculpa a lo que pasó anterior. Bueno, respondiendo a tu pregunta, pues la educación continua en sí misma es un imperativo ético en donde la ciencia avanza, las patologías cambian y los contextos sociales se transforman. Eh, Quedarse estancado en el conocimiento de ayer es una forma de negligencia profesional. La actualización científica no solo nos otorga las herramientas técnicas para ofrecer un tratamiento eficaz, asegurando así el principio de beneficencia, sino que también nos permite desarrollar así un criterio clínico más sólido para así enfrentar dilemas éticos complejos. En sí, la ética no es estática, sino que se requiere que el profesional mantenga su competencia al día. En última instancia, formamos y actualizarnos es la mayor prueba de respeto hacia nuestros pacientes, porque ellos merecen una atención basada en la evidencia más reciente y por lo tanto en la excelencia humana y ética. Eso. Muchas gracias por tu respuesta. Y bueno, hemos llegado al cierre de este simposio académico. Agradecemos profundamente la participación de nuestros profesionales invitados y compañeros estudiantes, quienes han compartido valiosas experiencias y reflexiones sobre ética, bioética, valores, profesionalismo y dignidad humana. A lo largo de este encuentro hemos comprendido que la práctica clínica no debe limitarse únicamente al conocimiento científico y técnico. También requiere sensibilidad humana, responsabilidad moral y compromiso ético permanente. Como futuros profesionales de la salud, tenemos el deber de construir una atención más humana, respetuosa y centrada en la dignidad de cada persona. Esperamos que este simposio haya contribuido a fortalecer nuestra conciencia ética y nuestra identidad profesional. Muchas gracias por su atención y participación. Ahora escucharemos la participación de nuestros compañeros estudiantes, quienes abordarán la visión ética desde la formación clínica. Ponencia del estudiante Luis Alguero. Profesionalismo en la formación y práctica clínica. Muy buenas noches con todos. Como estudiantes en formación clínica, consideramos que el profesionalismo constituye uno de los pilares fundamentales para el ejercicio en la salud. Este concepto orienta nuestras acciones, decisiones y comportamientos tanto dentro como fuera del espacio académico y clínico, convirtiéndose así en una guía permanente para el desarrollo y la práctica de la ética y de la calidad. Desde la formación profesional, el profesionalismo implica desarrollar conocimientos científicos sólidos, habilidades técnicas adecuadas y actitudes éticas que permiten brindar una atención segura. No se trata únicamente de aprender contenidos teóricos o adquirir destrezas prácticas, sino también de construir una identidad profesional basada en valores como la responsabilidad, la honestidad y el respeto, también como la disciplina y el compromiso con el bienestar de las personas. Ser profesional significa actuar con integridad en cada situación, respetar las normas institucionales,
cumplir con nuestras obligaciones académicas y demostrar con una actitud constante de aprendizaje. Asimismo, implica reconocer nuestras fortalezas y limitaciones, aceptar la importancia de la supervisión durante el proceso formativo y tal vez también mantener una disposición permanente para mejorar nuestras competencias. El profesionalismo también se refleja en aspectos cotidianos que muchas veces parecen simples, pero que tienen un gran impacto en la calidad de la atención, como la puntualidad, la presentación personal adecuada de cada uno de nosotros, el respeto hacia los docentes, compañeros y pacientes, el cumplimiento de responsabilidades y la comunicación respetuosa ante todos los contextos. Estas conductas fortalecen la confianza y contribuyen a desarrollar la realización profesional de nosotros. Durante la formación clínica enfrentamos múltiples retos éticos. Uno de ellos es aprender a manejar adecuadamente nuestras emociones frente al sufrimiento humano, porque estamos nosotros en el ámbito de la salud. Especialmente cuando observamos situaciones relacionadas con enfermedad, dolor, discapacidad, pérdida de vulnerabilidad social. En estos escenarios debemos desarrollar empatía y sensibilizar, pero también mantener el equilibrio emocional, necesario para actuar de forma profesional y responsable. Otro desafío importante consiste en respetar los principios éticos que orientan la atención sanitaria. Como estudiantes, debemos proteger la privacidad de los pacientes, mantener la confidencialidad de la información obtenida durante las prácticas y evitar cualquier conducta que pueda afectar su dignidad. La confianza que una persona deposita hacia los profesionales de la salud debe ser valorada y protegida en todo momento. Asimismo, vivimos una era digital, donde las redes sociales forman parte de nuestra vida cotidiana en sí. Esto representa un reto ético significativo, ya que compartir información clínica, fotografías, comentarios relacionados con pacientes con los que tuvimos contacto sin autorización constituye una falta grave al deber de la confidencialidad. El uso responsable de las tecnologías digitales es una responsabilidad que debe acompañarnos durante toda nuestra vida. Otro aspecto importante es el respeto a la diversidad. En nuestra futura práctica profesional, atenderemos a personas con diferentes creencias, culturas y valores que tal vez no son los mismos que nosotros tengamos. El estilo de vida también puede variar. El profesionalismo exige brindar una atención libre de prejuicios, sin discriminación o juicios personales, garantizando un trato digno e equitativo para cada persona. También debemos enfrentar el desafío de actuar con responsabilidad frente a la presión académica y laboral. En ocasiones puede surgir situaciones complejas que pongan a prueba nuestros valores y principios. Por ello es fundamental fortalecer nuestros criterios éticos para tomar decisiones adecuadas y actuar sobre el estándar de lo profesional y humano que caracteriza a las ciencias de la salud. Consideramos que el profesionalismo comienza desde la etapa estudiantil, o sea, como nosotros. Cada práctica clínica, cada interacción con los docentes, compañeros y pacientes, así como experiencias académicas, contribuyen a la construcción de nuestra identidad profesional y al fortalecimiento de nuestra competencia ética, científica y humana. Las conductas que desarrollamos hoy serán base del profesional que seremos en el futuro. Por ello asumimos el compromiso de brindar una atención centrada en la persona, basada en el respeto, la empatía, la responsabilidad y la sensibilidad ante las necesidades de quienes depositan la confianza entre nosotros. Reconocemos que detrás de cada paciente existe una historia, una vida, emociones, preocupaciones y expectativas que merecen ser comprendidas y respetadas. Nuestro compromiso ético y humano implica escuchar activamente, comunicarnos de manera clara y respetuosa, actuar de honestidad, proteger la dignidad de cada individuo y contribuir a un bienestar físico y psicológico.
así como social de las personas. Además supone mantener una formación continua que nos permita responder adecuadamente a los avances científicos y a las necesidades de cambios de la sociedad. Como futuros profesionales de la salud, nos comprometemos a ejercer nuestra labor con vocación de servicio, responsabilidad social y profundo respeto por la vida humana. Entendemos que la confianza que los pacientes construyen a través de acciones coherentes, éticas y comprometidas con el cuidado integral de las personas. Finalmente, creemos que la excelencia clínica no depende únicamente de los conocimientos técnicos o científicos, sino que también de la calidad humana, la vocación del servicio, la capacidad de actuar con empatía y los principios éticos que guían nuestro comportamiento profesional. El verdadero profesional es aquel que combina competencia, responsabilidad, sensibilidad humana y compromiso ético para brindar una atención integral y digna y respetuosa. Muchas gracias. Muchas gracias por esta reflexión sobre el profesionalismo y la responsabilidad ética dentro de la formación clínica. A continuación escucharemos a nuestra última ponencia estudiantil, que es Carolina Moriano, sobre la dignidad personal y dignidad del paciente. Bueno, pues al hablar de este tema, uno de los mayores retos éticos en este ámbito, pues es mantener la sensibilidad humana, incluso en contextos clínicos que pueden ser extremadamente exigentes, estresantes y emocionalmente complejos, en donde, bueno, los profesionales de la salud enfrentan diariamente situaciones que requieren lo que es rapidez, precisión técnica, y cada acción debe estar guiada por un profundo respeto por la persona que se encuentra bajo nuestro cuidado. Bueno, pues en la rutina hospitalaria, la presión del tiempo y la carga laboral pueden llevar de manera involuntaria a la deshumanización de la atención sanitaria, en donde los pacientes se perciben únicamente como casos clínicos y no como seres humanos con emociones, temores y experiencias individuales, en donde esta deshumanización no solo afecta la calidad del cuidado, sino que también esta puede impactar negativamente en lo que es en la recuperación y la adherencia al tratamiento y la confianza en tal sistema de salud. Por ello es esencial, pienso, que recordar que cada paciente tiene una historia de vida única, que esto conlleva necesidades, emociones y derechos que deben ser reconocidos y respetados. También la comunicación efectiva es un componente central para proteger la dignidad del paciente, escuchar atentamente, explicar de manera clara los procedimientos que se llevarán a cabo y poder utilizar un lenguaje respetuoso. Bueno, estas son acciones fundamentales, en donde también la comunicación no solo se limita a transmitir información, sino que es una herramienta para poder generar confianza, también reducir la ansiedad y asegurar que el paciente participe activamente eh, en las decisiones relacionadas con su atención. Bueno, aquí, por ejemplo, digamos, un paciente recibe información sobre un procedimiento quirúrgico, comprende los riesgos y beneficios, le permiten ejercer su autonomía y sentirse respetada por el proceso de cuidado. Bueno, la dignidad es un valor intrínseco que todas las personas poseen, independientemente de su edad, género, condición económica y origen étnico. Bueno, este principio nos exige que todas las acciones profesionales se realicen reconociendo la valía de cada individuo, promoviendo la justicia y evitando cualquier tipo de discriminación o trato desigual. En la práctica clínica, bueno, esto traduce a respetar la privacidad, garantizando lo que es el consentimiento informado, también preservar la confidencialidad de los datos y mantener una actitud que sería empática y comprensiva también. Bueno, el respeto a la dignidad también implica lo que es considerar las emociones, temores y expectativas del paciente, ya que, pues bueno, muchas personas atraviesan momentos de gran
vulnerabilidad física y emocional también, en donde un diagnóstico crítico o una hospitalización prolongada o procedimientos invasivos pueden generar ansiedad, miedo y desconfianza, en donde la manera en la que los profesionales de la salud interactúan con el paciente y en estos momentos puede influir de manera decisiva en su bienestar integral y en la percepción de la calidad del cuidado recibido. Bueno, el compromiso ético de los profesionales de la salud va más allá de cumplir procedimientos técnicos, ya que esto incluye promover la empatía y la atención centrada en la persona, ya que, pues bueno, esto significa reconocer que cada paciente es único en la toma de decisiones y cosas por estilo. Por ejemplo, en el contexto de cuidados paliativos, atender no solo síntomas físicos, sino también el sufrimiento emocional y espiritual que refleja un enfoque ético que respeta la dignidad humana a su totalidad. Asimismo, es importante reconocer que la dignidad del paciente está vinculada a la justicia y equidad en la atención. También que todos los pacientes deben recibir lo que es un acceso a servicios de calidad sin discriminación por factores socioeconómicos, culturales, étnicos o de género. También la distribución equitativa de recursos sanitarios y la implementación de políticas que protejan los derechos de los pacientes, bueno, son reflejos del compromiso ético y profesional de las instituciones y sus equipos de salud. Bueno, el profesionalismo es otro componente esencial que se relaciona directamente con la dignidad del paciente, ya que el ser profesional implica actuar con integridad, competencia y responsabilidad, así reconociendo el impacto de cada decisión y garantizando que las acciones estén alineadas con los principios éticos de la profesión. También la responsabilidad profesional incluye no solo cumplir con las obligaciones académicas y técnicas, sino también reflexionar sobre lo que es el efecto de las propias decisiones en el bienestar de los pacientes y en la sociedad en general. Y bueno, en situaciones de dilemas éticos, la dignidad del paciente debe ser siempre prioritaria. Finalmente, bueno, nuestro compromiso como futuros profesionales de la salud es brindar atención integral, centrada en la persona, con respeto y empatía, garantizando que cada paciente se sienta valorado y protegido. También defender la dignidad humana, bueno, no es solo una acción puntual, sino es una responsabilidad ética permanente que debe guiar cada decisión, interacción y un procedimiento dentro de la profesional. Gracias. Muchas gracias por tu intervención sobre la dignidad personal y dignidad del paciente. A continuación realizaremos un breve espacio de preguntas y reflexión entre nuestros participantes. La primera pregunta es para Luis Salguero. ¿Por qué la rutina hospitalaria puede llevar a la deshumanización del paciente? A ver, la rutina hospitalaria incluye horarios estrictos, procedimientos repetitivos que, ejercen presión a los estudiantes, grandes cargas de pacientes también puede generar un enfoque predominante técnico en la atención, dejando en segundo plano las necesidades emocionales y personales de los pacientes. Esta situación puede provocar que los profesionales vean a los pacientes como casos clínicos y no como individuos con emociones, con temores o historias personales. La deshumanización puede conllevar a errores de comunicación, falta de empatía y deshumanización de la satisfacción y adherencia de los pacientes al tratamiento. Por ello es fundamental que los profesionales mantengan una conciencia constante de que los individuos de cada paciente adoptan prácticas de atención centradas en la persona, demostrando empatía, escuchando activamente, también reconociendo sus derechos y necesidades. Este enfoque no solo protege la dignidad humana, sino que
También mejora los resultados clínicos y fortalece la relación de confianza entre el paciente y el profesional de salud. Muchas gracias por tu respuesta. Vamos a continuar con la segunda pregunta. ¿Qué acción contribuye a representar la dignidad del paciente en la atención sanitaria? A ver, o sea, respetar la dignidad del paciente requiere un conjunto de acciones conscientes y que integren comunicación, empatía y cuidado del individuo. Escuchar activamente al paciente permite comprender sus temores, o sea, emociones y expectativas, lo que facilita las decisiones clínicas reflejen sus necesidades y preferencias. Explicar los procedimientos de forma clara y utilizar un lenguaje accesible y respetuoso garantiza que el paciente participe de manera informada en su propio cuidado, fortaleciendo su autonomía y sentido del control. Además, protege la privacidad y mantener la confidencialidad de la información clínica. Asegura que el paciente se siente seguro y respetado. Otras acciones incluyen mostrar paciencia, validar las emociones, adaptar el cuidado a las condiciones emocionales y culturales de cada individuo y evitar juicios o discriminación. Todas estas medidas no solo refuerzan la dignidad, sino que también fomentan un entorno seguro y humano, además de ético dentro de los servicios de salud. Muchas gracias por tu respuesta igualmente. Vamos a continuar con la tercera pregunta que es para Carolina Moriano. ¿Cómo se relaciona la dignidad humana con la toma de decisiones clínicas? Bueno, pues sabemos que la dignidad humana es un principio ético fundamental que debe guiar cada decisión clínica, asegurando que las acciones del profesional de la salud respeten los derechos, valores y bienestar integral de los pacientes, lo que esto significa que todos los derechos, decisiones, desde la selección de un tratamiento hasta la planificación de procedimientos médicos, consideren no solo aspectos clínicos, sino también las dimensiones emocionales, sociales y culturales del paciente, en donde pues una la dignidad humana requiere que el paciente sea informado, comprendido y respetado, participando activamente en las decisiones que afectan su salud. Por ejemplo, en decisiones sobre intervenciones invasivas o tratamientos de alto riesgo, es indispensable garantizar que el paciente haya recibido información completa para que así pueda expresar sus preferencias y también él sea escuchado. Asimismo, este principio pues, nos obliga a que los recursos se asignen de manera equitativa y justa, evitando cualquier forma de discriminación o asignen con un trato desigual. Y así, pues bueno, la dignidad humana no solo protege al individuo, sino que sirve como una guía ética que fundamenta la práctica profesional en todos los niveles de la atención que esta conlleva. De igual manera, muchas gracias por tu respuesta y vamos a continuar con la última pregunta. ¿Cuál es el compromiso ético de los profesionales de la salud respecto a la dignidad humana? Bueno, pues el compromiso ético de los profesionales de la salud implica brindar una atención integral y centrada en la persona, así asegurando que cada paciente sea tratado con respeto, empatía y consideración por sus derechos y necesidades. Y bueno, pues esto abarca lo que es la protección de su privacidad, la utilización de un lenguaje adecuado, la escucha activa y la inclusión del paciente en la toma de decisiones sobre su propio cuidado. Además, esto también requiere que los profesionales reconozcan la vulnerabilidad de las personas en situaciones de enfermedad o tratamientos, así ajustando su conducta para poder eh, minimizar la ansiedad, el dolor y el sufrimiento que esto conlleva. Y bueno, en sí, pues este compromiso también no es temporal
ni parcial, sino que se debe mantener de forma constante a lo largo de toda la práctica profesional. Esto significa el saber actuar con integridad, responsabilidad y transparencia, así promoviendo la equidad y evitando cualquier discriminación por género, edad, condición socioeconómica, cultura o capacidades. Cumplir con este compromiso ético refuerza lo que es la confianza en el sistema de salud, así también protege la dignidad de los pacientes y asegura que la atención médica sea tanto técnicamente competente como humana, también solidaria y ética. Eso. Hemos llegado al cierre de este simposio académico. Agradecemos profundamente la participación de nuestros profesionales invitados y compañeros estudiantes, quienes han compartido valiosas experiencias y reflexiones sobre ética, bioética, valores, profesionalismo y dignidad humana. A lo largo de este encuentro hemos comprendido que la participación clínica no debe limitarse únicamente al conocimiento científico y técnico. También requiere sensibilidad humana, responsabilidad moral y compromiso ético permanente. Como futuros profesionales de la salud, tenemos el deber de construir una atención más humana, respetuosa y centrada en la dignidad de cada persona. Esperamos que este simposio haya contribuido a fortalecer nuestros conocimientos éticos y nuestra identidad profesional. Muchas gracias por su atención y participación. Buenas tardes.